¿Cómo elegir un buen libro? Esta es una de las preguntas que más a menudo me hacen en todas las conferencias, debido a que pues siempre hay curiosidad de dónde demonios saca el conferencista, el autor, toda la información que nos da. Aunque me canso de decirles que los libros no son la única fuente, porque internet, los congresos, los viajes, los amigos, las personas cultas, tantas y tantas inspiraciones que podemos tener para desarrollarnos. Pero bueno, no cabe duda que los libros siempre es el tema central, y muchas veces la pregunta que te hacen es: ¿cuáles son los 5 libros que más te han marcado en la vida? Así que el día de hoy les traje uno de mis 5 libros favoritos, que les voy a platicar una pequeña anécdota que a muy pocos se las había confiado, pero hoy me siento en confianza en este video y se las voy a platicar. Estábamos en Navidad hace muchísimos años en la empresa, y de pronto llegó mi jefe de redacción, porque en esa época editábamos revistas, y me dijo Luis Rodríguez, así se llamaba él: oye Alex, aquí te traigo este libro que estoy seguro te va a servir debido a todas las inquietudes que yo veo que tienes y que en el futuro desarrollarás. Se lo agradecí, venía envuelto, lo abrí y me encontré con un nombre que yo nunca había escuchado: K.R. Popper, La Sociedad Abierta y sus Enemigos. Dije, uy, ¿qué será esto? Paidós Estudio, y una carita aquí griega con unos alfileres, ¿qué será esto? Pero no era lo que me preocupaba eso, sino que se trataba de un ladrillote de cerca de 700 páginas. Dije, no. Yo estaba acostumbrado en ese entonces a puros libritos lights, así de esos de 100 páginas con letra grande y cosas por el estilo. Pero cuando lo vi, pues no pude más que agradecer. Estaba en un momento ahí muy bonito, gracias, ahí nos vemos. Llegué a la casa, lo medio abrí, vi que se trataba de asuntos filosóficos de la historia, que estaba pesadón, agarré y ¡fram!, lo guardé directo a la biblioteca. Sin darme cuenta, pasó lo mismo de lo que ocurre en las cavas, cuando te llega un vino y dices, este no me lo voy a tomar ahorita, pero lo voy a guardar para una ocasión especial. En este caso, pues el libro se pasó de 10 a 15 años guardado, pero durante ese periodo de tiempo, de vez en cuando lo sacaba, le daba una chequeadita y volvía a confirmar que no era para mí. Y así una y otra vez, hasta que algo ocurrió, nunca supe qué fue, que fui y lo saqué y lo abrí y no pude parar de leerlo. Me pasé más de un mes, día y noche, literalmente devorándolo. Página tras página, subrayando, escribiendo al final del libro las anotaciones. Bueno, fascinado. ¿Qué había pasado? Cuando terminé el libro, me acordé de aquella frase de Plinio que decía que un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con frutos. La expectación o la expectativa a mí me había tomado más de 10 o 15 años en fermentarse, pero finalmente llegó. Y pues al final de cuentas me había dejado muchos frutos. ¿Qué sucedió? Bueno, pues pienso que durante ese periodo de tiempo yo evolucioné, porque el libro era el mismo. Había estado ahí guardado, nadie cambió ni una línea. Pero yo seguramente durante ese tiempo me fui preparando sin darme cuenta. Y de la misma manera que me pasó en el piano, que comencé con obras sencillitas, así tipo balada para Adelina o historia de amor, y después de algunos años maduré y empecé a imaginar sonatas de Beethoven, obras grandes, polonesas de Chopin, que cuando empiezas en el piano nunca te imaginas que vas a llegar a eso. Pero bueno, pensé que algo así me había ocurrido en el terreno de la cultura. Entonces, este libro les voy a platicar brevemente qué cosa es, para que de aquí pueda empezarme a derivar un poquito a la explicación. ¿Cómo diferenciar un libro patito de un verdadero tratado, de un libro en toda forma? Bueno,
La sociedad abierta y sus enemigos, uno de mis 5 libros favoritos de toda la vida. En filosofía, cuando nos hablan de los grandes maestros, parecería que pues nadie los podría criticar. En este caso estamos hablando de Platón, de Carlos Marx y de Hegel. Híjole. Bueno, Platón siempre me gustó, pero no tenía yo una idea tan amplia como este libro me lo daría. Hegel es un autor muy oscuro, complicado, y Carlos Marx, bueno, pues es un autor muy discutido, que bueno, sabemos todas las cosas que hay a favor y en contra. Pero la sociedad abierta y sus enemigos, ¿por qué le llamaría así? Este autor, después descubrí, es tal vez el sociólogo más importante del siglo XX. Me costó años darme cuenta que para juzgar y dejar disecados a estos 3 monstruos del pensamiento universal se necesitaba otro que fuera de un calibre semejante. Alguien que hubiera leído toda la obra de Platón, toda la obra de Hegel y toda la de Marx para destilar el por qué esos 3 autores eran los culpables de haber creado sociedades cerradas donde se hubiera esclavizado al ser humano intelectualmente. Dije, ¡wow! Esta sí es una tarea gigantesca. Es como si en música yo tomara y estudiara toda la obra de Beethoven, toda la de Mozart y toda la de Bach, para poder hacer un análisis crítico y poderte publicar un estudio de las fallas de estos 3 grandes autores. Bueno, se necesitaría tener un coeficiente intelectual igual o superior a aquellos 3 genios de la música. Entonces empecé a entender que este señor Popper era un garbanzo de a libra y que dejar disecados a estos 3 autores, wow, me iba a permitir tener un sentido crítico tremendo. Pero bueno, no se me preocupen, queridos amigos, que no voy a hablar de filosofía a profundidad. Vamos a hablar de cómo funciona un libro de a de veras. ¿Por qué considero que este es un garbanzo de a libra? La primera de las razones es que de las 700 páginas que contiene, las primeras 440 son el texto escrito por él. Pero las otras 280 que vienen en la parte final son pura bibliografía, puras notas referentes a las fuentes de donde él sacaba la información, párrafo por párrafo. Entonces resulta que este libro es en sí la iniciación a otros 200 o 300, imagínate. O sea, el hecho de leer esto implica que te está dejando la semillita de otros cientos de autores y de citas como tarea para los siguientes 30 años. Ahí es donde empecé a ver que este era un verdadero libro. No nada más por el peso en gramos, sino por el contenido. El siguiente aspecto es la densidad de los conceptos. Yo acostumbro, y esta es una sugerencia que te hago para asimilar los libros, subrayarlos. Subrayarlos quiere decir gastarte muchas plumas en hacer verdaderas líneas, claves e indicaciones donde página tras página se vea todo lo que has estado asimilando. Entonces, este libro, que de hecho lo leí varias veces, me tomó años terminarlo de asimilar. Y en cada página, si tú lo vinieras a ver en persona, notarías que hay estrellas que voy poniendo en los lados, que es donde están precisamente los clics, lo que a mí me resultó novedoso. Y estas estrellitas coinciden con que en la última página voy escribiendo un número y una línea. El número corresponde a la página donde está la estrellita y la línea que escribo son los conceptos básicos que están anotados o que vienen de la página seleccionada. Entonces, si por ejemplo aquí yo veo y me voy al 133 y pongo autocomplacencia suicida,
es porque en la página 133, Karl Popper está tocando un tema que tiene que ver con la autocomplacencia, donde critica a Platón y de donde yo me inspiro para después desarrollar una tesis que, por cierto, en este caso así le puse, la autocomplacencia suicida, cuando los seres humanos nos sentimos que ya no sabemos todo. Entonces, poco a poco, este libro va destilando, va soltando todo lo que tiene adentro y en cada línea y en cada estrellita nos da un tema de discusión para cuando estemos con un especialista poderlo sacar y poder evolucionar en base a lo que aquí se nos inquietó. Con ello quiero decir que lo importante de un libro no es solamente el contenido que ya tiene y que te lo da per se, sino lo más valioso es lo que no tiene el libro, la inquietud que te detona para después continuar con una línea de investigación de algo que sin este autor jamás habría ocurrido. Un verdadero autor no es el que te satisface la curiosidad, sino el que te la desarrolla hacia nuevos temas. Lo podría decir de otra manera. El que sabe crear nuevas preguntas sobre viejos temas y que puede abarcar viejas preguntas sobre nuevos temas. O sea, el enfrentamiento entre las culturas del pasado y las del presente crea una tensión muy interesante que los autores de a de veras siempre te darán, porque te están hablando de enfoques de cosas que están pasando el día de hoy, pero que se relacionan con la historia, que no es más que un eterno recomenzar. Así que leer libros no es nada más leerlos por leerlos, se trata de aprender. Y como dice Immanuel Kant, uno de mis autores favoritos de la filosofía, es aprehender, o sea, con una H. Es como aprehender a un ladrón y meterlo a la cárcel, es aprehender el conocimiento y encarcelarlo en tu mente para que nunca más se vuelva a salir. Esta H del aprehender, con la diferencia de aprender, es lo que a veces hace la diferencia entre nada más pasar por encima y hacer tuyo el conocimiento. Un autor de la India llamado Sri Yukteswar, maestro de un gran gurú, decía que un día le preguntaron si él había ya leído el Bhagavad Gita, el libro sagrado de ellos, y él contestó: maestro, con toda humildad le quiero responder que mis ojos han pasado muchas veces por esos textos, pero decir que lo haya leído sería una presunción. Fíjate nada más la humildad de aquel hindú. La India, por cierto, es el país que más lee en el mundo, por encima de los países europeos. Como nadie lo cree, nadie lo entiende esto. Pero bueno, la India, debido a su formación religiosa, la gente lee muchísimo desde niños porque saben que sus lecturas sagradas son la clave de todo. Entonces, a la fecha, es uno de los pueblos más cultos del mundo y ahora, en los últimos tiempos de la gran tecnología, pues resultan los genios del software y de las finanzas. Hay que ver que, por cierto, Microsoft, al igual que Google recientemente, Alphabet, lograron romper la línea de valor de $1 trillón gracias a que pusieron a un hindú al frente. Así es, Bill Gates, cuando falleció Steve Ballmer en Microsoft, la empresa andaba un poquito bocabajeada financieramente y metieron a un hindú y él lo catapultó y en menos de 2 años rompió la línea de $1 trillón. Parece que Alphabet le siguió los pasos y hace muy poco tiempo Google acaba de romper la línea de $1 trillón porque otro hindú está al frente como CEO. ¿Y por qué los hindús, dice Bill Gates, son las personas más inteligentes del mundo? Pues porque leen bastante. Bill Gates es uno de los más grandes tragalibros que hay hasta nuestros días. Él, cuando se va de vacaciones, se lleva una bolsa literalmente como si fuera del súper, con 15 o 20 libros que le llegan, que su secretaria le ayuda a conseguirlos, y se va, los lee y los comparte.
Para Bill Gates, lo más importante no es hablar de los millones que tiene, que eso ya está dado por hecho. Para Bill Gates, lo más interesante es platicar de los libros que lo siguen motivando. Entonces, vemos que el binomio éxito material con éxito cultural está tomado de la mano. Y esto nos lo dice Guillermo Portones, que en inglés se dice, pues, Bill Gates. Regresando a nuestro admiradísimo Karl Popper, este hombre se ha convertido en el ideólogo de nuestros tiempos al decir que las sociedades deben de ser abiertas, donde debe de haber libertad auténtica de pensamiento y donde debemos de poner en el banquillo de los acusados o en tela de duda gobiernos, demagogos y supuestos expertos que nos tratan de vender una idea y convencer de algo y lo logran precisamente por nuestra ignorancia. En este libro yo descubrí que la Santa Inquisición no la inventó la Iglesia Católica, la inventó Platón. Y después San Agustín la implementó y después la puso de moda en el siglo XVI Roma. Pero Karl Popper se metió y encontró que Platón había creado este concepto con una visión totalitaria, porque Platón desconfiaba de la democracia, porque quedó decepcionado de cómo Atenas fue derrotada por los espartanos y llegó a la conclusión cuasi infantil de que si los espartanos, que eran totalitarios, habían vencido a Atenas, que era democrática, luego entonces la democracia no era tan efectiva y que si se quería tener un gobierno que perdurara, tenía que ser más como los espartanos. Y mezclado con el dolor de su maestro Sócrates, que perdió la vida y tuvo que beber la cicuta, resultado de la democracia por un juicio sumario que se hizo, donde la mayoría decretó que tenía que morir. Entonces tenemos a un Platón decepcionado de la democracia que dejó en su obra el tinte de crear sociedades totalitarias, de donde el marxismo tomó principalmente el elemento del comunismo. Imagínate que Platón decía que los hijos tenían que ser arrebatados de sus padres por el Estado para tener una mejor formación, porque nunca se podría comparar la formación que una familia le diera con la del Estado. Entonces, 350 años antes de Cristo, ya se estaba diseñando una sociedad totalitaria como la tenemos hoy en día con George Lucas en Star Wars, donde los luchadores de la libertad en las galaxias están peleando por restituir la democracia y quitar el imperio de la obscuridad. O si lo queremos ver de otra forma, la influencia que tuvo para la creación de James Bond. Así es, en sus 25 películas, James Bond lucha contra increíbles villanos. Y los más célebres de ellos son personas que dicen que hay que acabar con la humanidad como está diseñada porque hay que crear una civilización mejor. Entonces, estos desatornillados, como por ejemplo en Moonraker, que planea echar unos virus letales sobre el mundo para acabar y con un arca de Noé espacial traer la semilla de la nueva humanidad, cosa que no ocurre gracias a James Bond. Bueno, esta misma temática ocurre película tras película y aunque Fleming, su autor, falleció ya hace muchos años, los actuales autores que continúan escribiendo novelas a imagen y semejanza de Fleming, haciendo que la saga de James Bond ya pase de 60 años, bueno, pues todo eso se inspiró en Karl Popper, porque esos villanos tratan de crear una sociedad cerrada, o en otras palabras, son los enemigos de la sociedad abierta. Entonces, sin Karl Popper, Fleming no hubiera tenido la ocurrencia de crear ese personaje tan extraordinario como es James Bond, y tal vez George Lucas tampoco lo habría hecho. Qué interesante y fascinante es estudiar todos estos autores junto con Hegel, que si tú juntas a Hegel con Nietzsche y metes los complejitos adicionales, tienes
la barbarie de lo que hizo Hitler en Alemania nazi. Y Karl Popper precisamente le tocó vivir esa época de los totalitarismos y llegó a decir desde Austria que ni el totalitarismo alemán ni el totalitarismo ruso funcionarían, porque ambos eran sociedades cerradas. Y lo mismo vimos que ocurrió en China muchos años después, cuando la más cerrada de las sociedades, hecha por Mao Zedong, finalmente colapsó y se empezó a convertir en una sociedad semiabierta, y digo semi porque China tiene un control total sobre el Internet y sabemos que la mayor parte de los buscadores occidentales están vedados en China. Entonces, cuando tú lees un libro de estos, te cambia la vida, porque empiezas a ver que la sociedad que tú compartes y en la que trabajas está prediseñada por personas que tienen una preparación increíble y que si los que se han dedicado a crear sociedades cerradas lograron sus fechorías, esto fue porque agarraron indefensa a mucha gente que no sabía defender su sociedad abierta. Entonces, yo digo finalmente, qué bueno que me tardé 15 años en descubrir el valor de este libro y en devorármelo. Y después de haberlo subrayado y haberlo leído tantas veces, tener elementos sólidos de discusión para que en cualquier foro, ante cualquier ideología, yo pueda decir que tengo un propio punto de vista. Entonces, aquí yo quiero animar a todos ustedes, a todos nuestros nuevos amigos, a que nombremos consejeros a los libros, que son amigos que nunca nos abandonan, que son elementos que nos enriquecen, que nos amplían definitivamente la perspectiva. Y como decía la señora Rowling, la creadora de Harry Potter, hace poco le preguntaban, oiga, señora Rowling, ¿por qué hay personas que no les gusta leer? Y ella responde magistralmente, seguramente porque no han encontrado todavía el primer libro que les despierte el apetito. Sabemos que muchísimos niños empezaron a leer gracias a Harry Potter y que ella se convirtió en una promotora de la lectura en el medio infantil, así que sabía de lo que hablaba con esto. Cuando llegan políticos a la feria del libro y les preguntan cuáles son los 5 libros que más le han impactado en la vida, del tiempo que se tardan en responder, el público juzga. Si a ti te hacen esa pregunta y te tardas en contestar, entonces tal vez este video ya te comenzó a servir. Si verdaderamente te gusta la cultura, creo que debes de tener tus 5 títulos de libros en la punta de la lengua y decir, estos son los que me han marcado. No tienen que ser los definitivos para siempre, porque puede llegar algún día otro que desplace en tu ranking mental a los que tienes, como dicen los mercadólogos, en tu top of mind, en el tope de tu mente. Pero cuando yo tenía 17 años, en los planes que hice durante mi primer viaje de la vuelta al mundo, en mi plan vida, en la parte de lecturas dije, quiero llegar a leer 1000 libros. Y aunque me tardé cerca de 25 años, lo logré. Después de haber leído 1000 libros, y eso lo conseguí gracias a cursos de lectura veloz, de retención mental y sobre todo de dedicar muchas horas a platicar y a convertir este tema en una pasión. Otro buen consejo que te comparto es que si empezamos a cambiar un poquito la tónica de nuestras pláticas cuando estamos arreglando el mundo, los domingos con el tequilita, en lugar de hablar de frivolidades y de modas pasajeras o de quejas o de cadenas que nos llegan en el WhatsApp, que todo eso es pasajero, si empezáramos a sustituir por pláticas un poquito más centradas en temas serios, nos daríamos cuenta que el desplazamiento del tiempo inútilmente perdido en discusiones absurdas se empieza a convertir en el tiempo del crecimiento personal. Y por eso cuando a mí me dicen, oye Alex, ¿de dónde sacas tiempo para hacer tantas cosas? Yo les contesto siempre, no lo saco de ningún lado, simplemente
lo utilizo de una manera más estratégica. El día y el número de horas que todos tenemos es exactamente el mismo, pero si nos pusiéramos un registro en la mente que nos grabara y que nos contabilizara cuántos minutos y horas al día tardamos en estar transmitiendo información inútil y toda ella la transformáramos por conocimiento fecundo, serio y organizado, pues entonces ya lo tienes. La mejor forma de leer un libro es descubriéndolo a fondo y abriendo tu mente y tu corazón para convertirlos en una parte importante e integral, dándote cuenta que no hay tiempo mejor invertido que el del crecimiento personal. Ese es nuestro mejor negocio, y si el hombre más rico del mundo, como Bill Gates, atribuye su éxito a la cantidad tan brutal de libros que lee, cuando tú lo veas, el entusiasmo que tiene en sus entrevistas, en sus noticieros, por todos esos libros que le permiten seguir estando a la vanguardia de lo que el mundo requiere, entonces te vas a dar cuenta que no es un adorno la cultura, sino que es un verdadero motor. Por ello Aristóteles decía, y con esto termino, que la cultura y la filosofía es un adorno en la prosperidad, pero un refugio en la adversidad. Amigas y amigos, hasta la próxima.